Ecuador en algunos momentos se ha preocupado por la cobertura, pero no por la calidad. Y tienen que ir de la mano, cobertura y calidad. También a veces se nos dice unas cosas y sucede otras. Por ejemplo, durante el gobierno anterior se dijo que la UNESCO había declarado al país libre de analfabetismo. Y no es cierto, nosotros lo sabemos porque recorremos el país, porque estamos vivenciando lo que ocurre, pero también hablamos ahora inclusive de otro tipo de analfabetismos, como el analfabetismo digital, aquello que tiene que ver con las capacidades que vamos desarrollando para el manejo de computadoras y ahora con el coronavirus de plataformas educativas, de comunicaciones que son diversas, dependiendo además de quién nos convoca. A veces estamos con un Zoom como ahora, otras veces estamos con otro tipo de plataformas para comunicarnos. Entonces hablamos también de diferentes tipos de analfabetismo. Pero lo que yo quiero enfocarme el día de hoy es en hablar sobre qué tipo de educación queremos para nuestros niños y jóvenes, sabiéndose además que nunca dejamos de aprender, que la educación es continua y de que en las diversas etapas de nuestra vida a veces recurrimos a una academia, recurrimos a una universidad, pero también podemos hacerlo fuera de los establecimientos académicos, podemos hacerlo por nuestra cuenta. En todo caso, decía, ¿qué tipo de educación queremos? Siempre se ha hablado de qué debe contener el currículum educativo, de qué es lo que tenemos que trabajar con niños y jóvenes, y a veces tendemos, y eso es una cosa que a mí me preocupa, a recargar el currículum, a pensar que mientras más materias tenemos, porque a alguien se le ocurre, por ejemplo, es importante lo ambiental, entonces metemos educación ambiental, es importante el tema de valores, 1 hora a la semana de valores, queremos el tema de computación, 2 horas a la semana. Finalmente acabamos con un pensum tan cargado que difícilmente los estudiantes van a aprender. Yo creo que dentro de lo que es el sistema educativo, además de materias básicas que los chicos deben saber cuando terminen ciertos periodos, tiene que haber esos ejes transversales. Aquello que, por ejemplo, valores, ¿usted qué saca con 1 hora de valores a la semana si después tiene todos los malos ejemplos, a veces hasta de los mismos profesores? Tenemos que pensar entonces en qué valores tiene que ser un eje transversal que esté en todas las materias, que el profesor de matemáticas ponga ejemplos en los que se manifiesten los valores, que el de física, que el de química, que el de lenguaje, que el de un idioma extranjero. Siempre tenemos que ir buscando la forma cómo podemos ir nosotros llegando a nuestros estudiantes con el tema de valores. Y cuando hablamos de educación ambiental o cuando hablamos de igualdad de las personas ante la ley, no discrimen por sexo, por raza, por condición económica, etcétera. Esto tiene que ser un eje transversal. No podemos pensar en asignaturas que de otra forma complican la carga horaria, complican la estructura de un currículum bien hecho. Yo en algún momento cuando mis hijos estaban todavía que no decidían sus carreras, yo les decía, chicos, van a tener que estudiar una cosa que medicina como traumatología. ¿Por qué? Porque los chicos ahora cargan unas mochilas tan pesadas, no sé si les han visto, claro que no en época de pandemia, pero los vemos cargando unas mochilas tan pesadas, con tantos materiales, que indudablemente esto está afectando su estructura ósea, y si son más pequeños, más todavía, más problemas. Entonces, ¿qué educación queremos? Una educación que forme a los ciudadanos para la vida, ¿no? Que nos prepare para la incertidumbre, porque estamos viviendo en un mundo de incertidumbre, más todavía ahora, pero siempre yo diría que ha sido una constante a lo largo de la historia de la humanidad y sobre todo en las últimas décadas, esa incertidumbre sobre qué es lo que va a pasar a futuro. La incertidumbre está marcada por varios factores. Unos tienen que ver con el factor económico. No sabemos qué va a pasar, no sabemos si la familia va a tener empleos suficientes, no sabemos si el papá o la mamá van a tener que cambiar de trabajo, van a tener que cambiar de ciudad. Lo hemos visto con el tema de la migración, ecuatorianos que se han ido a vivir en los Estados Unidos, a España, a Italia, que dejan un tanto desestructurada a la familia o cargan a la familia con ellos. El hecho de que los venezolanos, pero también los colombianos, están viniendo al Ecuador,
cambian los parámetros. En el Ecuador me decían que aproximadamente hay 1 millón de colombianos y cerca de medio millón de venezolanos, fuera de haitianos, cubanos, etcétera, otras nacionalidades que han venido al Ecuador, pero los más marcantes en este momento son colombianos y venezolanos. Con la venida de venezolanos tendemos a olvidarnos de que la mayor cantidad de migrantes que vienen al Ecuador todavía siguen siendo los colombianos. Pero bueno, entonces, incertidumbre frente a lo económico. Pero también tenemos incertidumbre frente al cambio climático. Los niños pequeñitos ya saben que algo está pasando con el clima, que tenemos que empezar a ser cuidadosos, que tenemos que precautelar el uso del agua porque el agua es escasa, porque tenemos que no contaminar, hacer muchísimas cosas de estas. Entonces, es evidente que hay una incertidumbre. ¿Qué va a pasar? En estos mismos días hay incendios incontrolables. Hemos visto lo de California, hemos visto los incendios en la Chiquitanía boliviana, en el Pantanal brasileño, que son fenómenos que se han presentado siempre, igual que los huracanes, por ejemplo, pero que ahora se acentúan más precisamente por el cambio climático. Nosotros sabemos que hay países que van a desaparecer, países que son islas. De hecho, ya hay islas que han desaparecido porque están cubiertas por el mar, porque hay el calentamiento global que hace que los polos se derritan, que las nieves se derritan y por lo tanto el nivel del agua va subiendo. Es decir, hay más preocupación de las ciudades ribereñas, indudablemente. Entonces, tenemos incertidumbres de ese tipo. Tenemos incertidumbres frente a la tecnología. La gente nos está hablando mucho ahora de temas no solamente del Internet, de las plataformas, sino también nos están hablando de la inteligencia artificial. Inteligencia artificial que se empieza a manifestar ya porque las computadoras empiezan a actuar entre sí. ¿No han visto ustedes esta propaganda? Y a lo mejor ustedes lo tienen, yo no lo tengo todavía, que uno con su celular puede dirigir lo que pasa en la casa. Yo tengo un hermano que vive en California y que viene a veces a pasar vacación con mis papás. Y de pronto él dice, yo ya no me preocupo de cuándo se riegan las plantas, porque directamente no tengo que buscar a alguien que vaya a regar las plantas de mi casa, porque directamente con un dispositivo que lo tiene en su celular, las plantas van a estar regadas, ¿no? Porque si es que alguien se aproxima a tantos metros de su casa, él va a saber qué está pasando. Porque hay instrumentos o hay elementos como Alexia, ¿no? Alexia es una especie de tubo que es un robot y que sirve ya en los Estados Unidos para acompañante de ancianos, que sirve también para recordarle a las personas que están enfermas a qué hora y en qué momento tienen que tomar sus pastillas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de esa robot Sophie. Recordarán, pero hace poco tiempo a ella se le concedió la nacionalidad de los Emiratos Árabes, a una robot. Y decimos Sophie porque tiene la facha de una mujer, pero por supuesto sabemos que los robots no tienen sexo, ¿no? Pero se habla ya de este tipo de cosas. ¿Qué pasa frente a esto? Tenemos incertidumbre, tenemos incertidumbres. A nuestros niños hay que prepararles para la incertidumbre, para un mundo cambiante. No es que los chicos van a tener que aprender un montón o seguir varias carreras en la universidad, pero nosotros sabemos y es real que una persona cambia de actividad varias veces en su vida. En los Estados Unidos, ya por la década de los 90, se había determinado que una persona promedio en los Estados Unidos cambia de lugar de residencia y de trabajo al menos 7 veces en su vida. Hagamos examen de conciencia. ¿Cuántas veces hemos cambiado? O al menos si estamos en el mismo lugar, vamos direccionando el negocio, el trabajo hacia otros sectores. Probablemente los chicos de ahora van a tener que seguir carreras que todavía no existen, que todavía no existen. Ramas de la psicología que van a tener que lidiar con el aislamiento, por ejemplo, que lo que está ocurriendo en los actuales momentos. Cosas que ni siquiera imaginábamos hace unos pocos meses, pero que están ocurriendo en la actualidad. Entonces, necesitamos personas que puedan lidiar con la incertidumbre, que se adapten a los cambios. Es importantísimo también eso, la capacidad de adaptarse. Pero dentro de todo esto, de la incertidumbre, de los cambios, tenemos que pensar en una base de valores, ética. Y estos no cambian, queridos amigos, no cambian. Por más que pensemos en que efectivamente hay muchas cosas que están cambiando, los viejos valores se mantienen.
¿m? Y los derechos se mantienen, como el derecho a la vida, como el valor de la honestidad, de decir la verdad, de no mentir, de no hacer daño a las personas. Muchos de estos valores han sido recogidos por las grandes religiones, porque lo que yo estaba prácticamente recitándoles era el decálogo, los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Igual en todas las grandes religiones existen una especie de mandamientos, una especie de decálogos, que son el sustrato o la base de lo que nosotros hablamos de valores. Estos valores podemos verlos desde el punto de vista religioso o podemos verlos desde el punto de vista laico, porque también si nos referimos, y los abogados conocemos de dónde nacen muchas de los códigos, muchas de las leyes, vienen desde antiguo, desde el derecho romano, en el caso de nuestro país. El Código Civil ecuatoriano hasta hace no mucho tiempo era una especie de copia del Código Civil chileno que lo hizo Andrés Bello, este famoso venezolano que fue también uno de los que lucharon por la independencia, pero que se fue más por el tema del derecho y de lo universitario, lo académico. Pero Andrés Bello tomó las bases del código napoleónico, aquel que fue hecho por Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte lo tomó del derecho romano. Allí se habla del ius naturalismo, ¿no? Y de los derechos naturales que tenemos como seres humanos. Por supuesto, es que estos derechos han ido evolucionando con el tiempo. Nosotros encontramos que hay los derechos humanos de primera generación, que son aquellos a los que me he referido, pero hay los de segunda generación, de tercera generación, y hemos llegado a hablar inclusive, como dice nuestra Constitución, hasta de los derechos de la naturaleza. Pero hablamos de esa base fundamental de respeto, de pensar que nuestra libertad va hasta donde empiezan las libertades de los otros, de que siempre aparejado a un derecho va una responsabilidad o va un deber o va una obligación, ¿no? Siempre van aparejados, porque en los últimos tiempos hablamos mucho de derechos, pero no hablamos de obligaciones. Yo creo que ese es uno de los grandes errores de la educación actual, que ha sido demasiado permisiva, demasiado otorgando derechos sin pensar en las responsabilidades. De hecho, yo creo que el Código de la Niñez y Adolescencia debería reformarse porque prácticamente le quita toda autoridad a los padres de familia y a los maestros, ¿no? Y entonces se vuelve muy complicada la capacidad educadora que tiene la familia, porque nosotros tenemos que entender que hay una complementariedad entre la educación que se provee en la familia y la educación que se provee en la escuela, en el colegio. Siempre los primeros educadores, nos guste o no nos guste, somos los padres de familia, ¿no? Las personas que estamos a cargo del cuidado de los niños. Se dice que los niños en los 2 primeros años aprenden más que en toda su vida, y es cierto, aprenden desde a respirar, porque cuando están en el útero materno, pues están en ese líquido amniótico, ¿no? Tienen que aprender a respirar, aprenden a sentir, ¿no? Aprenden a socializar con los demás, ¿no? Aprenden un lenguaje, ¿no? Aprenden por qué es sí y por qué es no, ¿no? Aprenden una serie de valores que la familia les va entregando y que luego se complementan con la escuela. Por eso es que tiene que haber una relación directa entre familia y escuela. Yo creo que tal vez una de las pocas ventajas que le encontramos al tema del coronavirus, que ya vamos a tocar ese tema también. Usted, Cecilia, me dirá nomás cuando yo pare, ¿no? Para no alargarme. Pero decía entonces, tal vez una de las pocas ventajas es que los papás y las mamás se están dando cuenta de la importancia de los maestros, o no se han dado cuenta ustedes de que tener los chicos en la casa todo el día es casi inimaginable, de que la tarea de ser maestro, y estamos hablando de un papá que tiene a cargo un hijo, o 2 hijos, o 3 hijos, un papá o una mamá, pero el profesor o la profesora tienen a su cargo 30, 20, 25, a veces más todavía, ¿no? Cómo se les enseña desde las primeras letras hasta aspectos mucho más profundos de la física, de la química, de la biología, ¿sí? De las carreras técnicas. Alguien estaba poniendo algo allí sobre carreras técnicas, que es un tema bien importante y que en el país se trata poco. Pero el coronavirus está poniendo de relieve la importancia de los maestros y, por otro lado, la necesidad de que haya un contacto, una conexión directa entre padres y madres de familia y maestros. No se trata solamente de ir a depositar al hijo
y cuando llegan las notas, pues nos damos cuenta de que a lo mejor no aprendió, de que sacó mala nota o de que tiene problemas de conducta. Ahora no es muy fácil perder el año, ¿m? Porque antes era mucho más fácil perder el año, ahora casi necesita hacer solicitud para perder el año, pero sobre todo en la escuela. Pero indudablemente hay esa mixtura, esa mezcla que es fundamental. Hay otras fuentes de conocimiento, por supuesto, hay otras fuentes de educación. Una de ellas son los medios de comunicación. A veces a los comunicadores, a los periodistas, no les gusta que se hable de esto. Yo recuerdo que hace unos 2 o 3 años tuve una pequeña discusión con Fernando El Rincón, este periodista polémico de CNN, que está haciéndole quedar, entre paréntesis, bastante mal al Ecuador con todos los reportajes que saca, pero que en definitiva, él decía, no, es que los periodistas solamente, o los comunicadores solamente informamos. No es cierto. Usted está tomando opciones, está privilegiando una información sobre otra, está ayudando a formar esa opinión pública. Y eso es una tarea formativa, educadora. Por supuesto, ahora existen muchos mecanismos, las propias redes sociales, las propias computadoras, con todo el acceso a repositorios, a información, etcétera, que tenemos en el mundo digital y que hacen parte del día a día de nuestros niños y jóvenes en la actualidad, que antes no lo hacía, antes teníamos que recurrir a las enciclopedias como las que tengo yo atrás de mí, pero en los tiempos actuales ya casi se han vuelto obsoletas. Entonces decía, vamos apuntando hacia qué queremos de la educación: formación en valores, poder lidiar con la incertidumbre, capacidad de adaptarse. Cuando a mí me tocó ser ministra de Educación, nosotros hablábamos de la educación básica entendida hasta el 10º año, y decíamos, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que los chicos ecuatorianos aprendan cuando hayan cumplido la educación básica. Y nosotros en esa época decíamos lectoescritura en el propio idioma, y poníamos un énfasis en especial. Ustedes son profesores universitarios, muchos de ustedes, y seguramente se dan cuenta que sus estudiantes no manejan bien el idioma, no entienden lo que leen, a veces no pueden descifrar lo que está allí. De allí el problema hasta de leer instrucciones de un electrodoméstico. No hay análisis, no hay otro tipo de lecturas que son más avanzadas. Por eso leer y escribir el propio idioma se vuelve indispensable, porque finalmente es nuestro instrumento de trabajo, cualquiera que sea la profesión a la que nos dediquemos. Por supuesto, el profesor o el comunicador, sabemos que su fundamental instrumento es el lenguaje, pero también el arquitecto, el ingeniero, el biólogo, el psicólogo, tienen que hacer reportes, tienen que presentar documentos, tienen que hacer proyectos, y esto tiene que ver con el lenguaje. Entonces, definitivamente es importante eso. Matemáticas elementales, ¿no? Suma, resta, multiplicación, división, regla de 3 y raíz cuadrada. Ya alguien diría, pero para eso están las calculadoras. Claro que hay las calculadoras, pero usted tiene que saber esas operaciones porque además forman su pensamiento lógico. Matemáticas forma el pensamiento lógico. Entonces, es necesario saber eso. Hay que saber aquello de lo que les he mencionado, valores y actitudes y desarrollo del pensamiento. Y allí tiene mucho que ver con lo que hace el CIENESPE, que es la creatividad. ¿Cómo desarrollamos la creatividad de nuestros niños y jóvenes? Qué importante es eso. Desgraciadamente, la escuela a veces mata a los creadores, no solamente a los chicos que tienen vocación artística, al que le gusta pintar, porque a todo niño le gusta pintar, rayar, cantar, dibujar, etcétera, ¿no? A todo niño le gusta. Y cuando termina la escuela, pues vemos que a muy pocos. Pero también pasa eso con la ciencia. El niño es investigador por naturaleza, trata de descubrir, pero si nosotros no estimulamos esa creatividad, esa capacidad, esa curiosidad, estamos perdiendo talentos para el futuro. Por eso en los tiempos actuales se desarrollan proyectos como el STEM, ¿no? Science, Technology, Engineering and Mathematics, o el STEAM, Science, Technology, Art, Engineering and Mathematics, o también, como lo hacemos en FIDAL, le ponemos una E adelante de ética y vamos con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Pero es importante desarrollar esas capacidades en los niños. Entonces, como ven, ahí está un plan de lo que queremos al comienzo. Por supuesto, y yo coincido con la persona que hace un momento puso algo de educación técnica. Marco habla sobre la educación dual. Yo soy una fan de la educación dual, Marco, porque indudablemente los chicos no todos van a tener la oportunidad de ir a la universidad, de eso estamos conscientes, no solamente por el tema de los cupos, sino porque a algunos chicos no les gusta.
Y también es cierto que puede haber una sobresaturación de profesionales en un momento determinado de X carreras, y lo que los chicos necesitan, los seres humanos necesitamos es ganarnos la vida. Y para ello, pues Alemania y Suiza, sobre todo, han desarrollado extraordinarios modelos de educación dual que tienen que ver con la formación de un oficio, ¿no? La enseñanza de un oficio, además de aprender todo esto que les he dicho y que puede sumarse la historia, la geografía, la física, la química, etcétera. Pero es importante que los niños y niñas y los jovencitos salgan cuando terminan su bachillerato, no solamente con la capacidad de entrar a la universidad, si así lo desean, si su economía lo permite, si cumplen los requisitos, si pasan los exámenes, hay unos cuantos sí, ¿no? Y al mismo tiempo salen con un oficio que puede ser desde los tradicionales como la carpintería o la gasfitería, o puede ser aquellos como técnicos de computadora, como expertos en X, Y o Z cosas, y que les puede poner en la carrera de un trabajo, ¿no? De un trabajo remunerado, de un trabajo que les puede ayudar a ganarse la vida y que a lo mejor les sirve para costearse la carrera que quieran, ¿no? No solamente en el Ecuador, sino fuera del país. Entonces, Marco, coincido totalmente en la importancia de la educación dual. Sé que se están haciendo algunas experiencias, por ejemplo, en Cuenca, en mi ciudad natal, hay un convenio entre las cámaras de la producción y ciertos establecimientos educativos, de tal manera que las cámaras de la producción están dándoles a los chicos la capacidad de pasantías ya desde el colegio, no estamos hablando de la universidad, ya desde el colegio en sus fábricas, en sus empresas, de tal manera que los chicos salen con una formación real, no solamente libresca, no solamente desde el escritorio, sino real de cómo se hacen las cosas. Nosotros sabemos que siempre hay déficit en ciertas áreas, por ejemplo, en temas que tengan que ver con las imprentas, en temas que tengan que ver con las computadoras, ahora existen miles de especializaciones en lo que tiene que ver con el manejo de lo digital. También estamos viendo que los chicos ahora tienen ganas de hacer otras cosas. Yo me reía hace poco con un sobrino que, claro, todos los tíos preocupados siempre preguntamos a los sobrinos, ¿qué quieren ser? ¿Qué vas a estudiar? Este chico apenas tiene 12 años, pero él me dice, yo no quiero ir a la universidad, yo quiero ser youtuber o bloguero. Y son profesiones interesantes, lo de youtuber y bloguero. Estuve en Davos a comienzos de años, antes de que empiece la pandemia. Uno de mis últimos viajes fue al Foro Económico de Davos. Y allí yo estuve en contacto con alguna gente y había en un momento determinado en que había una música, había un señor que era un DJ que manejaba todo este tipo de música electrónica que a mí me perturba un poco, pero que a otros les gusta, y era un éxito. Al día siguiente me tocó estar en el panel con este DJ, que yo pensé que era exclusivamente DJ, pero resulta que era un gran economista holandés, que había publicado varios libros y que tenía el orgullo en su hoja de vida de poner economista, tales obras y graduado en tal universidad y DJ. Y en algún momento me dijo, ¿sabes? Que yo me gano más la vida como DJ, me pagan más que como economista, que como autor de libros. Entonces, el mundo cambia. Tenemos que poner esa perspectiva en la mente de nuestros chicos y tener la apertura mental para saber que ellos pueden hacer carreras diversas. Pero bueno, entonces, si hablamos de la educación dual, que Marco lo trajo de manera acertada a este foro, creo que por allí puede haber una salida también para generación de empleo. Creo que a los chicos hay que enseñarles a ser emprendedores, no solamente dependientes de un trabajo X que alguien les va a dar, por lo general el sector público, que ahora vemos que no funciona, sino también la capacidad de ir generando su propio empleo, su propia empresa, su propio emprendimiento, que a lo mejor no le da trabajo a mucha gente, pero si ya le mantiene a él mismo y a su familia, ya cumple una función, y eso es verdaderamente importante. Perdón, Rosalita, si me permite, en un minuto, que nos ayude con dar respuesta a varias preguntas que están presentándose. Claro que sí, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, mi idea era darles una panorámica de la importancia que tiene la educación,
planificaba hablar un poquito de los problemas que encuentro ahora con el coronavirus, referentes sobre todo a capacitación de maestros en el tema de... Continúe, Sí, Rosalita. solamente me voy a llevar un par de minutos más, Cecilia, Con todo pero gusto. me parece que es importante que en estos tiempos veamos qué problemas está enfrentando la educación. Uno es entrenamiento de maestros, que es de siempre, por supuesto, pero que ahora se acentúa porque no es igual dar clases presencialmente que de manera virtual, online, es diferente. Usted tiene que ser mucho más creativo, tiene que utilizar más recursos, sobre todo si trabaja con los más pequeños. El otro tema son las computadoras, los aparatos. En el Ecuador existe un déficit enorme de computadoras, iPads y celulares inteligentes, porque sabemos que hay más celulares que personas en el Ecuador, pero no son aquellos celulares que le permitan a usted recibir una clase en Zoom o en Teams, ¿no? O en Google Meet. No es igual. El otro problema, el tercero que encontramos es conectividad. Y allí encontramos una deficiencia enorme. Se dice que más del 40% de hogares no tienen conexión a Internet, probablemente sea más. En este mismo momento sabemos que hay chicos que están desaparecidos para la educación. No los ubican sus profesores, no saben dónde están, algo así como una cifra de 17,000 niños y jóvenes en la sierra, otro tanto en la costa, cifras que le he oído a la ministra de Educación, la migración de niños y jóvenes a los establecimientos públicos en el régimen Sierra, 300,000 estudiantes de colegios privados están pasando a los públicos. ¿Qué va a haber en el momento en que se reabran? Porque no solamente pensemos en lo online, la saturación total de los colegios, de los establecimientos, esto va a generar un caos. UNESCO dice que el coronavirus hará que la educación retroceda 10 años en el mundo entero, porque el problema no es solamente aquí en el Ecuador, aquí tal vez un poquito más grave, pero tememos que en países de América Latina y concretamente el Ecuador perdamos más de una generación. Si no nos preocupamos por educación, estamos hipotecando el futuro de nuestro país. Muchas gracias y ahora sí, Cecilia, con gusto. Muy amable. Querida Rosalita, sobre el tema de la lectura, me encantaría que usted nos refiera a algo. Bueno, la lectura es importantísima. Yo no concibo mi vida sin leer, porque a mí lo que me preocupa de los colegios es que la lectura aparece como algo obligatorio y cansado. Tiene mucho que ver con los pensums de estudio. Los pensums, el currículo está lleno de libros que son aburridos para los chicos. En nuestra época, leer 50 millas de viaje submarino o viaje al fondo del mar era divertidísimo porque nosotros no conocíamos el fondo del mar, ¿no es cierto? De Julio Verne. Pero ahora, si usted ve en una de las obras de Julio Verne, se gasta 50 páginas en describir el fondo del mar y los chicos solo con una vista, ya saben cómo es el fondo del mar. Tenemos que pensar qué vamos sugiriendo a los chicos como sus primeras lecturas. Y yo hago dos recomendaciones, Cecilia. Una, es bueno que los papás y las mamás les lean a los chicos y luego hacer a la inversa, que los chicos le lean a los papás. La lectura en voz alta cumple doble función. Puede integrar la familia en estas épocas duras de coronavirus y además hace que los chicos desarrollen una capacidad oratoria y aprendan a leer en público. Esto sobre la lectura, podría hablar mucho más. Magnífico. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver, aquí Verónica dice, como corolario de apoyar los talentos de los hijos, evitando como padres sesgar su decisión en la carrera, ¿cómo vemos los métodos de orientación vocacional y cómo deberían ser? A ver, Verónica, yo coincido con usted, los métodos de orientación vocacional casi no existen en el país, son de desorientación vocacional, ¿no? Y esto no ha cambiado. Los DESES, estas organizaciones que hay al interior de los establecimientos educativos, no dan abasto, primero, porque los colegios son multitudinarios. En los establecimientos educativos, además, durante la época de la década perdida, se pensó hacer cada vez más mastodónticos los colegios, cuando a mí me gustan los más pequeños, donde el papá y la mamá sean conocidos por los profesores, no solo el niño, no sea un número. Pero el tema de la orientación vocacional, yo diría que hay que ir viendo las potencialidades y allí los papás y mamás podemos descubrir las potencialidades en los chicos, ¿no? Si notamos que el chico está fascinado por todo lo que es computación, pues a lo mejor por allí está una carrera. Si nosotros vemos que los chicos
aman los números y tienen facilidad para ello, pues ir tentándoles, ¿no? En lo de la lectura, Cecilia, yo he usado trucos con mis alumnas del colegio. Yo empezaba a leerles un libro que llevaba casi siempre alguno bajo el brazo y algunas chicas me preguntaban, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo tal cosa. Ay, ¿qué tal es? Bueno, les leo. Les leía un par de páginas y luego les dejaba picadas, ¿no? Porque les leía páginas que les puedan estimular. Y después yo siempre tenía una fila de 7, 8 chicas pidiéndome prestado el libro. Pero también con los hijos, si uno nota que a un hijo le gusta el fútbol, pues bueno, busquémosle libros de fútbol. También noto que los papás, las mamás y los profesores tienden a prohibir mucho ciertos libros. He encontrado con profesores que prohíben leer Harry Potter. Harry Potter desmitifica aquello de que los chicos no leen libros gordos. Harry Potter son adoquines, así, gruesos, y sin embargo a los chicos les gusta. Bueno, si les gusta leer eso, estimúlenlos. Ya después leerán cosas más serias. Después leerán El Quijote a lo mejor. Después leerán lo que los papás y los profesores queramos sugerirles. Pero al comienzo hay que tentarles con lecturas que les gustan. Y por allí pueden salir el tema de las carreras. Gracias, Alba, por el comentario. Patricia, ¿qué tanto contribuyó la LOES al objetivo de mejorar la educación superior? No mucho, no mucho. A ver, primero, si habría estado en mis manos, yo no habría cerrado ninguna universidad. Puede parecerles escandaloso lo que les digo, pero no la habría cerrado. Porque cada universidad, inclusive las malucas, las que se decían de garage, tenían algo interesante. Yo recuerdo que había una universidad ecológica ecuatoriana. Esa universidad a lo mejor tenía varias carreras malas, pero una tenía buena, ingeniería ecológica. Yo recuerdo chicos que estudiaban allí que no encontraron otra carrera similar. O, por ejemplo, la Universidad Ogmandino. A lo mejor mala en muchas cosas, con mala infraestructura, pero era buenísima para formar emprendedores. Entonces, lo que debían haber hecho los organismos de control de las universidades, y refiriéndonos a la LOES también, lo que tenían que haber hecho es decir, bueno, les damos un plazo para que ustedes se dediquen a lo que saben hacer, especializar. Pero ¿se da cuenta usted de cuánta gente se quedó al margen de la universidad? Yo recuerdo que las universidades, durante un momento, todas las universidades amazónicas fueron cerradas. Concurrieron de noche con piquetes de policías o soldados a poner cadenas en las universidades. Ni siquiera cuando se cerraron los casinos, se fueron así en la noche a poner cadenas en los casinos. Lo hicieron con las universidades. Entonces, a mí me parece que sí, tiene que haber organismos reguladores, que tiene que haber sistemas de evaluación para educación básica, media y universitaria. Tiene que haber sistemas de evaluación, pero tiene que establecerse mecanismos en que inclusive las universidades tienen que poner acreditada o no acreditada. Si es no acreditada, los padres de familia y los estudiantes sabrán que esa universidad no tiene calidad porque no está acreditada. Pero de lo contrario, hemos estado yendo contra el derecho a la educación, que es un derecho muy importante. Jorge se quedó a medio, creo, ¿no? En la pregunta, porque Jorge Valdivieso, porque está una línea, pero no sé qué sigue a continuación. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Sí, acá tengo otra duda. Excelente su punto de vista, pero bueno, la capacitación en línea que los estudiantes reciben en estos momentos, ¿es un buen sustituto de la capacitación presencial o existen falencias? No, no es un buen sustituto, pero es lo único que se puede hacer ahora. O sea, si a mí me ponen a escoger dónde quiero que mis nietos estudien, quiero que estudien en una escuela presencial, porque hay varios aspectos, desde el aprender a compartir con los otros niños. Usted no puede tener a un niño sentado frente a su computadora 8 horas diarias, ni 5, ni 4. Los 10 primeros minutos el niño presta atención, después se dispersa, hasta en clases presenciales. Imagínense lo que es en una no presencial. Los profesores no están preparados, no hay los equipos necesarios, lo que le he dicho. Pero ya que estamos en esta situación, yo le he aconsejado al Ministerio de Educación, pero no me hacen caso, ¿no? Ya lo he dicho, he escrito artículos sobre esto, algunas medidas. Una de ellas, resucitar la televisión educativa, porque no se trata solo de online. Hay niños que no tienen acceso, pero tal vez tienen una televisión. ¿Qué televisión?
Nosotros tenemos varios canales públicos, Ecuador TV, Gama TV. Ustedes han visto de noche Gama TV, es una porquería. ¿Cómo es posible que un canal del Estado esté pasando cosas vergonzosas? TC Televisión, que veo que le están contratando, seguramente pagando una fortuna a Jaime Bailey. El Ministerio de Educación debería pedirle al presidente de la República que le entregue la administración de todos los canales públicos. Una cosa, radio educativa. Nosotros sabemos que la radio llega hasta el último confín. Yo tengo un programa en Radio María todos los domingos y no se imaginan los mensajes que me llegan de la mitad del río en la Amazonía, porque ahí en la canoa están escuchando el radio de transistor. Hay además buenos ejemplos. IRFEIAL, que es esta organización de los jesuitas, que tiene un buen sistema de educación radiofónica. Entonces, radio, televisión y online. Y otra cosita más. Creo que la ministra de Educación debería llamar a todas las universidades públicas y hacerles una propuesta. Crear los tutores para ayudar a los profesores. Ustedes saben que detrás de 1 hora de clases online, el profe tiene que preparar 3 o 4 horas. ¿Cómo se da abasto? Además es un ser humano que tiene hijos también. Pero si cuenta con tutores, que pueden ser los estudiantes de los últimos años de todas las carreras, porque ahora los únicos que hacen trabajo después en la medicina rural son los médicos o los odontólogos, pero los físicos, los biólogos, los químicos saben sus materias, pueden ser perfectamente tutores. Y entonces ese profesor que estaba abarrotado con 30, 40 niños, con 30, 40 jóvenes, va a tener el apoyo de estos tutoriales que pueden manejárselo. Mire, yo tengo un ejemplo, porque a mí no me gusta hablar en el aire. Nosotros en la Fundación Fidal tenemos una escuela para líderes, Cecilia conoce, alguna vez nos ha acompañado en la graduación. Esta escuela era totalmente, o sea, era presencial. Los chicos vienen un fin de semana y nosotros les damos alimentación, les damos estadía. Venían 50 chicos durante 6 meses, se daban estos cursos. Ahora imposible, peor tenerles en un dormitorio, tenerles almorzando o cenando juntos a los chicos, eso es imposible. ¿Qué pasó? O cerramos la escuela de liderazgo del Centro de Formación para el Futuro o innovamos. Primero, decidimos que todos los que teníamos contacto con los chicos vamos a aprender a ser tutores online. Nos matriculamos en la UNIR. La UNIR nos dio unos cupos, 10 miembros de Fidal y 10 jóvenes exalumnos nuestros los metimos a que sean capacitadores online. Esos 10 jóvenes son ahora nuestros tutores. Ad honorem. Oiga, los informes que me pasan, acabo de revisar, justo hoy estaba revisando unos informes de los tutores, son fantásticos. El empuje, cómo han organizado las reuniones, han organizado los grupos de trabajo, o sea que además de seguir clase con los profesores, los tutores por detrás están fortaleciendo eso. ¿No creen que sería maravilloso pensar en que los estudiantes universitarios le den su contingente al país? Y yo estoy hablando del sector público, para que no digan el privado que se están imponiendo y que se están metiendo. Pero los privados pueden voluntariar también esto, ser voluntarios. ¿Cómo no hacerlo? Así es que ahí le doy mi respuesta a usted sobre qué es mejor, lo presencial. Sí, lo presencial. Sobre todo estoy hablando de la escuela, ¿no? En la universidad ya sabemos que el online funciona perfecto, pero en la escuela, en el colegio, son otros parámetros. Pero podemos encontrar otros mecanismos. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los valores que están dejando de practicar los estudiantes con la educación actual? Bueno, yo creo que ese código de la niñez y adolescencia en el Ecuador, y me imagino que tiene que haber parecidos en otros países, al quitar autoridad a padres y a maestros, desvirtuó la educación. Una educación que se volvió demasiado permisiva. Un profesor tiene que ser autoridad en su clase. Un niño tiene que saber hasta cuándo van los límites. Yo no soy de acuerdo con aquella corriente psicológica que dice que a los niños hay que decirles a todos sí. Mentira, no es cierto. Eso no es positivo. Los niños tienen que aprender, y los papás sobre todo tienen que aprender una primera palabrita cuando empiezan a ser papá y mamá, a decir no. Los niños necesitan que alguien les ponga límites. No estoy hablando de la letra con sangre entra, ni tampoco del castigo físico. Estoy hablando de la posibilidad de decir no. Porque los niños y jóvenes necesitan esas guías. Creo que es importante entonces recuperar esa autoridad. El educador tiene que ser una persona formada. De hecho, yo creo que los perfiles para educadores deberían ser los mejores, porque es la carrera básica, fundamental para que un país salga adelante. Entonces deberían ser los mejores estudiantes los que entren a estudiar, como pasa en Finlandia. En Finlandia usted no puede ser profesor si no sacó las mejores notas en el colegio. Exigentísimos.
implementar el bachillerato internacional en los colegios es bueno, es importante, veo que ha sido suprimido, ¿no? Una cosa, yo no soy tan partidaria del bachillerato general unificado, ¿no? Porque dice, según la ley de educación, que los chicos a los 14, 15 años no pueden decidir sobre su vida, porque antes tomábamos la carrera de físico-matemáticos, no sé qué, bueno, tomábamos esas decisiones. Pero la Constitución del Ecuador les da a los jóvenes la capacidad de votar a los 16 años. ¿O ustedes no han visto eso? Desde los 16 hay voto optativo. O sea que yo puedo elegir presidente de la República, pero no puedo decidir sobre mi vida. ¡Qué absurdo! Vayan a ver lo que pasa en las politécnicas, en la ESPOL, en la Escuela Politécnica Nacional, la queja de las rectoras de que les llegan los chicos sin saber nada de las áreas en las que tienen que definir. Visión sobre la educación del Ecuador dentro de unos 10 años. Tiendo a ser optimista, pero me preocupa lo que está pasando. Tienen que hacerse cambios importantes. Tiene que darse facilidades a los chicos para que estudien. Tiene que darse conectividad. Tiene que buscarse mecanismos. Ahora, claro, ustedes me van a decir, esto es fácil decirlo. Créanme que no soy solamente de las que hablan. Yo no estoy en el sector público hace más de 20 años. Sin embargo, le he conseguido al Ministerio de Educación que una empresa inglesa sin costo le dé capacitación a 20,000 docentes de los establecimientos públicos del Ecuador en manejo de plataformas y en acceso a repositorios en español. ¿No les parece que eso es bueno? Hemos conseguido que la Fundación Barkey y UNIR capaciten en Manabí a directivos de establecimientos educativos, sin costo para el Estado, solamente dándoles permiso a estos directivos, a estos directores de escuela o directores de unidades educativas, como se llaman ahora. Y el cambio es radical, porque si usted tiene un buen director, los profesores marchan mejor y la escuela marcha mejor. De hecho, UNESCO y también el grupo Atlantis, en el que yo participo, hicimos estudios y descubrimos que el 25% del éxito de una escuela y de un estudiante se debe a que tuvo un buen director de escuela. Imagínense qué importante es el director. Entonces, quisiera ser positiva, pero las cosas tienen que hacerse mejor. Puede ser que el coronavirus sea una oportunidad para aprender a digitalizar, a la cultura digital, aprenderlo online, sin perder de vista la importancia de lo presencial. Sí, Julita, a mí también me entristece lo que pasa en educación. Jorge, lo primordial para mejorar la instrucción y educación en nuestro país es emprender una reestructuración integral del Ministerio de Educación. De acuerdo, es burocrática. Gracias, Alba, por sus comentarios. Muchas gracias. Cecilia, no le oímos. Tenemos otras preguntas. Por favor, Mireya. Sí, ¿cómo se debe aportar en el hogar para reforzar la formación actual en los educandos? Papá y mamá tienen que dedicarse un poco más a los chicos, pero esto tal vez lo puedan hacer personas que tienen una buena situación económica, pero el papá y la mamá que tienen que salir a trabajar, que no tienen computadora, que tienen un chulla celular, y que este celular a lo mejor les sirve para estudiar a 3 hijos y para hacer teletrabajo. ¿Qué les digo yo? Es muy complicado. Recurrir a los abuelos es una buena idea. Recurrir a las personas que pueden ayudar a los chiquitos que tienen que conectarse. No es nada fácil y allí las mamás vamos a tener que sacrificar a veces el tema del trabajo fuera de casa. Lo estoy viendo hasta en mi propia familia y eso es durísimo. Si no se toman algunas medidas, yo creo que las escuelas van a tener que reabrirse, al menos parcialmente, de manera presencial, para que no suframos estas consecuencias desastrosas de la deserción de niños y jóvenes de las escuelas. Luego dice, ¿cómo considera que la educación por medios virtuales pueden afectar el desarrollo de un estudiante universitario? Nos dice Patricia. Bueno, yo estaba hablando más de escuela y colegio. Los estudiantes universitarios tienen más posibilidades de salir adelante. Primero porque ya no van a necesitar el papá o la mamá que les estén acompañando, pues ya el estudiante universitario solo se conectará, buscará la forma de hacerlo. Tiene más conocimientos, tiene más capacidad de concentración. Esto indudablemente va a ser más superable en el sector de la universidad,
que en el sector de educación básica y media. Más me está preocupando educación básica y media este rato que universidad. Muy bien. Hay otra pregunta. ¿El bullying, un mal que se agudizó en los últimos tiempos, con la pandemia perdió vigencia? Y si no es así, ¿cómo podemos combatirlo? A ver, el bullying ha existido siempre, ¿no? Yo no sé si se acuerdan, pero yo soy de la época en que se decía que a una chica que le caía mal le aplicaban la ley del hielo. ¿Se acuerdan? No sé si aquí en Quito, pero en Cuenca era la ley del hielo, no le hablaban a la pobre. ¿No? Creo que alguna vez a mí me aplicaron también y uno sufre, ¿no? Los niños no son tan buenitos, ¿no? Y a veces atacan al que es diferente, ¿no? Al aplicado, al que tiene alguna diferencia física. ¿No? Esto se ha dado siempre. Esto se magnifica ahora por las redes sociales. Entonces existe el ciberbullying a través de las redes sociales, o sea, que la persona que preguntó, no se acaba. El bullying sigue, desgraciadamente. ¿Cómo atacarlo? Pues atacando al origen del problema. Hay que ver qué pasa con estos chicos que están haciendo bullying. Probablemente ellos sufrieron o tienen una situación grave en la casa. Pero para ello, los maestros, los psicólogos educativos tienen que estar mucho más cerca, mucho más atentos. Y los papás y las mamás tenemos que aprender a manejar los aparatos, porque a veces los chicos solitos manejan los aparatos y no sabemos qué está pasando, a qué tipo de acoso están sufriendo, a qué tipo de páginas están llegando. Sabemos que ahora hay controles tecnológicos, ¿no? Hay programación para controlar lo que están viendo los chicos, pero sabemos que a eso no tiene acceso porque tiene costos, no tiene acceso todo el mundo. Pero hay que estar mucho más atentos a lo que pasa con los chicos y las chicas. Probablemente ahora hay más riesgos, sí, porque tenemos estos visitantes que se nos meten en la casa. Antes los chicos tenían los peligros más afuera, ¿no? Ahora los tienen adentro. Llegan a través, en un comienzo decíamos de la televisión, y ahora lo sabemos a través de todos estos aparatos tecnológicos. Querida Rosalita, ¿qué nos puede decir con respecto al tema de la corrupción y qué puede hacer la educación al respecto? Ay, Cecilita, ¿usted quiere que yo hable otras 2 horas aquí? Ah. Usted sintetícelo, por favor, le ruego. A ver, el tema de la corrupción tiene que ver exactamente con lo que hemos hablado, con los valores, ¿no? Los valores que tienen que practicarse desde la casa y la escuela. Los chicos responden más a estímulos, más que a oír hablar a una persona, a los ejemplos, ¿no? Entonces, indudablemente tenemos que dar buenos ejemplos. Pero si todo el tiempo estamos hablando de valores, estamos hablando de temas que tienen que ver con la corrupción, pues algo vamos a ir consiguiendo. Pero hay temas que van más allá, no solamente la educación, sino tenemos que tener un aparato judicial que funcione. Parece que por fin está funcionando en el Ecuador, que hay una buena fiscal, que hay unos jueces que están actuando en tema de acuerdo al derecho. Nosotros sabemos que para que una democracia funcione, no solamente tenemos que ir a depositar el voto, sino tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos. Este sistema de pesos y contrapesos tiene que ver con que la función ejecutiva no se mete en la legislativa, de que la función legislativa no se mete en la judicial y viceversa. Peor cuando alguien decía que representaba todos los poderes del Estado. Eso es ridículo. Allí no hay democracia. Si se deja que actúen cada uno en sus funciones, las cosas van a marchar mejor. Y por supuesto, tratar de colocar a las personas idóneas en los cargos idóneos. Nosotros estamos viendo que este no es un problema solamente del Ecuador. Vean lo que está pasando este momentito en los Estados Unidos con el fallecimiento de la jueza Ginsburg, que era una jueza muy querida, ¿sí? Y que ahora Trump está queriendo poner, porque esa es una decisión que la toma el Ejecutivo, está queriendo poner probablemente una jueza que sea afín a sus intenciones. Los demócratas dicen, no, es un absurdo que a un mes, qué sé yo, de las elecciones, un poco más, se ponga una jueza. Debe dejarse esto para el siguiente gobierno. Vean ustedes. Entonces, el tema de la justicia es tan importante porque además otra cosa que tiene que haber en el tema de la corrupción es que sepamos que no hay impunidad, que el que roba tiene que pagar por ese robo. Hay una ley que este rato se está discutiendo y que debió discutirse mucho tiempo atrás en la Asamblea Nacional, que es la ley de extinción de dominio. Quiere decir esto, que al mismo tiempo que va lo penal para castigar al delincuente, tiene que ir este otro tema de extinción de dominio, que es quitarle los bienes a los corruptos. Este tipo de leyes se han aplicado mucho en países como Colombia, como Perú, como España.
en Colombia, sobre todo para quitarles los bienes a los narcotraficantes, porque ¿qué pasaba? Le cogían al Pablo Escobar o al Orejuela o qué sé yo en la cárcel. Y desde la cárcel, como tiene tanta plata, maneja todo. Maneja todo. Entonces compra jueces, compra tribunales, manda a matar a los enemigos, etcétera. Entonces, la idea es que los delincuentes pierdan sus dineros, pierdan los bienes mal habidos. Esto puede hacer, primero, que se sepa que no hay impunidad y también que no sigan maniobrando en la justicia. Como ve, entonces, tiene que ver el tema de la corrupción con la educación, con el sistema judicial, con la no impunidad, con quitarles los bienes a los corruptos, de tal manera, y yo iría más allá con esta ley, inclusive que se le quite todos sus bienes, no solamente los que obtuvo de mala manera, sino que se le quite todo lo otro. A ver si hay más corruptos aquí, con el miedo que les quiten aquellas cosas que tienen. Yo creo que puede ser una vacuna bien fuerte. Por supuesto, hay que seguir hablando. Yo a mis chicos del Centro de Formación para el Futuro les digo, oigan chicos, yo quisiera tener una vacuna contra la corrupción. Vengan aquí, les pincho y ya, ahora que hablamos tanto de vacuna, ya no son corruptos, pero no hay esa vacuna. La vacuna es la educación, la forma que tenemos de actuar y, por supuesto, estas otras cosas que he mencionado. Dios le pague, querida Rosalita, muy profundas y brillantes sus reflexiones. Vamos a continuar. Muy amable, Dios le pague. Gracias a todos, muy gentil. Agradecemos su intervención. Bien, continuamos con nuestro evento. A continuación se va a presentar con una poesía titulada El Maestro, la doctora Mariana Falconi Samaniego. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Cecilia Vega, por esta cordial invitación. Y mis saludos a quienes pues, me acompañan aquí, en especial a la doctora Rosalía Arteaga, querida compañera escritora, a quien tuve pues, el gusto de ver pues, en la Maratón del Cuento de Girándula, que este año tuvimos que hacerlo virtual, la noche de Girándula. Y bueno, ya que estamos hablando de la educación y hemos escuchado esta disertación tan magnífica de la doctora Rosalía Arteaga, una experta realmente que me ha enriquecido con todo lo que hoy he escuchado. Yo también fui maestra durante 40 años, bueno, ahora ya estoy jubilada. Y voy a dedicar un poema titulado Maestra, Maestro, a uno de los pilares básicos de la educación, al maestro, a la maestra. Y que dice así: caminante de todos los caminos, con las notas del aire que danzan bajo las esquinas, quisiera componer un himno que vibre en el espacio, que cante de tus días inundados de afecto, por el niño o el joven que moldeas con tus manos, como barro bendecido con la luz del pensamiento. En cada alumno dejas una parte de ti mismo, tu corazón generoso, tus sueños inconclusos, de un mundo nuevo donde la paz exista y la justicia no sea más la eterna utopía. Caminante de todos los caminos, amigo del pizarrón y el silabario, quienes te ven transitar por los fríos corredores, por los patios saturados de risas juveniles, en las aulas donde el eco de tu voz se multiplica, no conocen que tu alma está curtida con los golpes de la ingratitud y el olvido de quienes no asimilan la grandeza de tu apostolado. Lleno de la sabiduría que te ha dado la experiencia, quieres ser el espejo perfecto donde se miren esos niños y jóvenes que ansiosos buscan el gesto cariñoso, la palabra oportuna. Haces tuyos sus problemas, sus dolores juveniles, el peso de su desconcierto en un mundo incomprensible. Es un fardo de amor en tus espaldas. Maestro, maestra, no te asuste el transitar por sendas solitarias para llegar a escuelas extraviadas en el caprichoso mapa de la geografía ecuatoriana. Ni te doblega la frialdad de la selva de cemento, donde los muros indiferentes de aulas artificiales multiplican el eco de tu voz inquebrantable.
La recompensa llegará algún día en el saludo respetuoso de quienes te recuerdan. No importa que tu estampa luzca ya envejecida, ni que tu rostro se mire surcado por arrugas, el cabello encanecido, la mirada cansada, por tantos años desgastados en tu oficio, de caminante, de todos los caminos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Mariana. A continuación tenemos la participación de Juan José Silva, quien nos va a interpretar con el violín. Él tiene 16 años, vive en la ciudad de Quito y ha estudiado en la Academia de Música La Bataca. Ya. Buenas noches, sí, soy Juan José Silva. Dos canciones. Voy a tocar el aguacate. Voy a tocar primero Aleluya y luego el aguacate. Espero que les guste. Gracias. Y ahora el aguacate.
Gracias. Agradecemos la intervención. Excelente participación. Bueno, yo les agradezco infinitamente a todas las personas que han tenido la bondad de acompañarnos. Ha sido un evento maravilloso con la participación tan interesante de Rosalía Arteaga, como siempre se ha lucido. Igualmente, Marianita Falconiza Maniego y el brillante estudiante Juan José Silva. Les agradezco infinitamente por haber estado presentes, por haberle dado tanto lustre a este evento y a cada una de las personas que han escuchado nuestro llamado para en adelante también les convocaremos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Ceci, por la invitación. Lindo el evento de hoy. Sí, como Gloria. siempre, los eventos de Cianespe excelentes y el día de hoy, pues, mucho más brillante. Y muchas gracias por la invitación, Ceci, y sigan adelante. Gracias. Un abrazo, Julita. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Llegó hasta el oriente. Muchas gracias. Hasta provincia del Napo. Muchas gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Muy interesante todo lo que dijeron. Lindo lo que toca el violín, el Juan Josecito. Le felicito. Igual a todas las que participaron ahí. Felicitaciones. Cecilita, muchísimas gracias. Gracias, Isabelita. Realmente muy agradecida, hermoso este evento y bueno, un cariño enorme a Cecilia, que es por gracia de Dios que he sido invitada por ella. Me ha encantado, me ha llenado el alma, así que bueno, dar gracias a todos. Un abrazo, Albita, tú desde Argentina, qué lindo. Te agradezco por tu presencia y te abrazo también. Muchas gracias. Bueno, también, gracias. Muy bien, nos despedimos. Hasta otro encuentro, otra charla importante para todos. Estén pendientes de nuestros links. Para la comunidad académica Cianespe estará comunicándoles para próximas charlas. Agradecida de que estén en este evento y que tengan una muy buena noche. Hasta luego. Bendiciones para todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. El Ecuador en